¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido acá a la 96.9. Buenos días, qué gusto estar en este espacio, estimado doctor Costaín, y a la contertulia mi saludo. No tengo el gusto de conocerlo, pero de conocerla, a la orden. Bueno, listo. Bienvenido, Osvaldo. Mireli, te dejo para que puedas saludar. Buen día, bienvenido, mucho gusto. Y aquí muy interesados de conocer precisamente todo lo que usted tiene que decirnos sobre el panorama político que estamos viviendo actualmente. Bueno, Osvaldo, tienes, básicamente estaba... Puede que diga lo que tenga que decir. Sí. Estaba antes de que ingreses, estabas en el backstage haciendo una breve reseña de lo que está pasando y cómo van cambiando las cosas minuto a minuto, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo ves las cosas? ¿Cómo ves la conformación de la Asamblea? ¿Crees que realmente exista una mayoría calificada o absoluta en general en la Asamblea? Y sobre todo, ¿cómo ves la gobernabilidad que puede existir en el Ecuador? Bueno, primero, muy buenos días a toda la audiencia de la 96.9. Es un gusto estar aquí. Mi saludo a su audiencia y felicitación a cómo se manejan, porque hay medios que me llaman 2 días, un minuto antes, la misma mañana. Lo hemos planificado, así que yo creo que esa es la forma de hacer las cosas. Felicidades en ese sentido. Segundo, yo creo que hay que establecer 2 cosas. Primero, ¿cómo llega Noboa? O qué es Noboa, o quién es Noboa. Noboa, claramente, al menos desde mi perspectiva, yo no le encuentro todavía argumentos de base para poderlo denominar el quien encabece un proyecto nacional. Para mí es algo muy coyuntural, básicamente de fuerzas nacionales que se juntan para evitar, en este caso, que regrese al poder otra fuerza política que fue el correcto. Entonces, ese acuerdo o esa coalición se terminó el día de las elecciones. Entonces no hay proyecto nacional, no hay discusión, no hay debate. O sea, es una cosa en ese sentido que él tiene que construir, y eso debería empezar por su gabinete. Ahora, en la parte de la gobernabilidad, que lo escuchaba el doctor Costaín, que es clave, viene la Asamblea, pero ahí sí hay 2 detalles que para mí son importantes. La primera, ¿cuáles son los temas emergentes del país, ¿no? Primero, hablemos de la seguridad. Bueno, primero era que la tabla famosa. Bueno, ya sacamos la tabla. Luego era que la extradición. No hemos extraditado a una sola persona. Nadie ha pedido una extradición en ningún lugar del mundo para ecuatorianos ya 1 año. O sea que era falso. Luego que hay que mandar a los militares en las calles. No se ha solucionado el problema. Al contrario, hay excesos como los de los 80, espantosos, que no se pueden repetir. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cuáles son los grandes problemas nacionales? Yo creo que el primero, indudablemente, es seguridad, ¿sí? Y la Constitución es extremadamente clara. Yo la he buscado, no soy un constitucionalista ni abogado de ejercicio como el doctor Costaín, pero yo hasta ahora no encuentro una coma, ni siquiera una insinuación tácita que nos plantee que la Asamblea tiene responsabilidad en el ámbito de la seguridad, por ejemplo. Nada, cero. Es competencia absoluta del Poder Ejecutivo. Ni siquiera los GATS. Los GATS pueden dar, de acuerdo a la ley, pueden dar los almuerzos, hacer barra, poner la gasolina, las camionetas, pero quien delinea la estrategia de seguridad es el Poder Central. En un país que tiene su tasa más alta de seguridad de su historia, al corte probablemente superaremos el 23, que fue el año más nefasto, el último de Lazo. Y al corte tenemos otro factor, que es los niveles más altos de deserción escolar de nuestra historia. Nosotros hasta el 16 teníamos 97 de escolaridad. Cuando inició en el 2007 el presidente Correa, era de 88. O sea, tuvimos la tasa más alta de escolaridad. ¿Qué significa escolaridad? Niños en capacidad de entrar a las escuelas públicas. Y hoy es 86. O sea, hemos tenido 11 puntos de deserción escolar, y de esos 11 puntos a nivel nacional, los 70% son zona 8, es decir, de donde estamos viviendo nosotros. Entonces, es la base de Manta. Yo tengo mis dudas. Yo creo que hay que revisar otros datos gravísimos como la deserción escolar. No hay ni 10 millones para una escuela. Entonces, para ese tipo de problemas de fondo, no necesitas una reforma parlamentaria. Y en el caso de la Constitución, que ahí soy yo el que tomaría nota con su experiencia, doctor Costaín, no está clara la vía. Y bien lo dice usted, quien tiene que determinarlo es la Corte Constitucional. Si vamos a retroceder a las cortes, las juntas famosas de notables, que hoy día ya no van a ser notables, sino notables influencers, entonces ¿a dónde vamos a llegar? Entonces vamos de una vez, vamos a reinstaurar la Constitución de 1830, que establece que para ser ciudadano hay que tener una renta, estar casado, tener 21 años, tener propiedades y ser católico. Entonces, en ese escenario yo creo que una cosa es la solución de los problemas en los cuales el gobierno, el ejecutivo, tiene las competencias, y la otra, indudablemente, que es la parte legislativa, donde en un país como el nuestro, donde decía este extraordinario ser guayaquileño don Carlos Julio Rosemena Monroe, el presidente de la República, él siempre decía: en el Ecuador se puede tostar granizo. Vamos a ver cómo queda configurada esa mayoría
Y en base a esa mayoría, querido doctor Constaín y audiencia, ahí sí yo creo que podríamos tener un parámetro de por dónde podría ir. Pero ya Noboa tuvo aplanadora, tuvo votaciones de más de 100 votos con determinadas reformas en las que tuvo el respaldo del correísmo, donde en ese momento recordemos que le otorgó esta mini fiscalía o fiscalía parlamentaria, que es la comisión de fiscalización. Bueno, claro, decía Carlos Julio Arrosemena, otra de las frases de Osvaldo es: si me dicen que en Ecuador un burro está volando, yo salgo, veo por la ventana y veo si es cierto, porque no sé si efectivamente pueda ser. No, bueno, eso, pero ¿cómo ves ahora el panorama directamente en la Asamblea y en estas alianzas? ¿Tú ves posible, y digo esto con la experiencia que le pasó a Guillermo Lasso, de la alianza que tenga un gobierno de derecha, en este caso con cierta ala de la izquierda, tomando en consideración lo que le pasó a Guillermo Lasso en ese momento con Guadalupe Llori, y ver si esto va a ser posible, mantener qué tan frágil pueda ser, qué tan blanda pueda ser una alianza, en este caso de Pachacutic, o en este caso del ala de izquierda, con un gobierno, en este caso de derecha? ¿Esto es posible o no? A ver, yo creo que De la Gasca es un mal constitucionalista, pero un excelente ministro de la política. O sea, eso es indudable. Me parece que el tipo ha logrado ciertos acercamientos, ciertos aspectos que para mí, yo creo que son positivos. Siempre que haya, digamos, transparencia, notoriedad y claridad en los temas, los consensos a los que estamos llegando. El país en este momento necesita grandes acuerdos nacionales. Por ejemplo, con los dos temas que le nombré, la seguridad, por ejemplo, y el tema de la deserción escolar, que es una brutalidad. Hemos vuelto al siglo XVIII, que nos están muriendo niños de leptospirosis, con fiebre amarilla. Recordemos que la fiebre amarilla, cuidado, la fiebre amarilla arrasó 2 veces con Guayaquil. Arrasó con el 32% de la población en ese momento. Ojo con la fiebre amarilla, hay que tener cuidado porque esa no es como el COVID que te mata al 2% y a los viejitos. La fiebre amarilla te mata todo lo que toca al 30%. Entonces, en ese escenario, yo creo que las alianzas son necesarias y positivas. Lo que no es positivo es la ausencia de claridad. Bueno, ¿qué están acordando? ¿Cómo lo están acordando? Y obviamente la inconsecuencia. Es decir, si Pachacutic representa, que para mí es importante, la izquierda tiene un gran problema. La izquierda, yo no creo que deba jubilar o desaparecer el correísmo. Por ahí no va. La izquierda lo que tiene que hacer es relevar los liderazgos en líneas generales, incluido el correísmo. Y en ese escenario, el espacio parlamentario es una vía para hacerlo. Y Pachacutic, indudablemente, ahí viene la parte que no entiendo, tiene agendas como por ejemplo el extractivismo, que es uno de sus innegociables, o por lo menos era uno de sus innegociables. Tiene agendas como por ejemplo el tema del medio ambiente, la escolaridad bicultural, bilingüe, digamos. Entonces, esas son respuestas que creo que el bloque debería de hacer. Porque esto lo han manejado como cuando descubren un infiel, pues no, hoy se filtró en redes una foto en un restaurante y me parece que fue indiscreto, el ministro de la Gasca sube la foto, pero vamos, ¿cuáles son los objetivos al mediano, al corto? Y por otro lado, que tampoco hay que espeluznarse, este tipo de acuerdos parlamentarios son vitales y ojalá, doctor Constaín, ¿por qué no Pachacutic, voy a hablar por hablar, maneja el Ministerio de Agricultura? Aquí satanizamos el cogobierno. Ojalá haya un acuerdo con claridad. Y si, por ejemplo, los amigos de Pachacutic van a manejar el Ministerio de Agricultura, se me ocurre que ellos tienen experiencia, al menos en los páramos es fundamental, en la sierra ecuatoriana, la parte donde no hay agroindustrialización, digamos como en la costa, con el banano, con el cacao. ¿Ya? Entonces, si por ejemplo es un cogobierno donde va a haber participación, a buena hora, esa es la pluralidad. Pero justamente, querido doctor, no hay transparencia, por lo menos todavía no tenemos de frente cuál es la agenda. Porque eso te puede dar a pensar, obviamente voy a filosofar, no me consta, vas a decir, ¿a cambio de qué lo hicieron? Bueno, esta es la agenda programática, al mediano, al corto, vamos a tener una distribución de las comisiones, de la directiva, vamos a buscar la aprobación de tales leyes, esto saben ellos que no, esto sí, o sea, no lo sabemos. Justamente, y al punto que ahorita están asustados. Dígame. Abogado, sí, justamente lo que usted estaba refiriéndose, ¿no? La claridad en los acuerdos. ¿Qué tan factible es dar por hecho un acuerdo que se pronuncia simplemente luego de reuniones? O sea, ¿qué aseguraría hoy en día, básicamente, que hayan alianzas y que en efecto se cumplan? Porque de pronto hemos visto casos en donde al parecer ha habido una alianza, pero luego en las votaciones vemos algo distinto. Mire, por ejemplo, siempre nos hablan de que el agro es pobre, que los indígenas están en la pobreza. Le voy a dar un dato espeluznante, que por ejemplo deberíamos hablar en todos los espacios. ¿Ya? De las 5 ciudades más violentas del planeta,
¿sí? De las 10 ciudades, perdón, más violentas del planeta, 5 son ecuatorianas. Y le estoy hablando de más de 200.000 habitantes, porque si hilamos más fino de menos de 100.000 habitantes, ganamos todas las medallas. Pero de las 10 ciudades más violentas del planeta, 5 están en la costa ecuatoriana: Guayaquil, Durán, Machala, Manta, Puerto Viejo. Y de las 10 mejores ciudades del mundo para vivir, 2 están en la sierra ecuatoriana. Entonces, algo está pasando, nuestros representantes, las cámaras, las fuerzas civiles, los gremios, ¿qué hicimos en la costa para permitir que esto pase dentro de este plan o de esta unidad nacional? Y esto tiene que ver bastante, porque parte de esos acuerdos que tienen que tener las bancadas legislativas es cuál es el fin, cuál es el objetivo. Debería de ser, indudablemente, la solución de los grandes problemas nacionales. Y para eso tiene que haber consenso. Yo no creo, por ejemplo, es que para mí me genera horror de que haya tanta deserción escolar, porque esos niños no es que se van a Miami o están haciendo una pasantía o jugando en el parque. Esos niños terminan optando porque tenemos que meternos en la cabeza que la materia prima del crimen organizado es la pobreza extrema. ¿Sí? Esto no se resuelve con caridad, adopta una escuelita, dándole tus libros viejos que no usan tus hijos, regalando. No, así no funciona. Son con políticas de Estado que está claro que no existen ni siquiera en vacunación. Estamos hablando que ni un censo se ha podido hacer bien. Entonces, ¿hasta cuándo estamos con esta muletilla de que por contarle que no venga Correa o prefiero perder mi ciudadanía ecuatoriana que mi visa de turismo? Ese es el esquema con el que nos estamos manejando en este momento. Entonces, ojalá en estos acuerdos parlamentarios haya claridad, porque hay algo que el gobierno no nos ha dicho. Y ustedes que entrevistan tanta gente, pregúntenles por mí, porque yo no lo tengo claro. ¿Cuál es el proyecto nacional del gobierno nacional? El gobierno, Daniel Noboa, ¿tiene un proyecto nacional? Yo creo que no. Si analizamos las características de un proyecto nacional, yo creo que ahí es una coyuntura. Hay un proyecto de poder que es legítimo porque el pueblo lo ratificó en las urnas, pero no hay un proyecto nacional. Y justamente estos acuerdos legislativos deben ir encaminados en la construcción de un proyecto nacional, ojalá plural, donde gente de izquierda y derecha se sienta en una mesa, que eso debería ser una constituyente, por ejemplo, y traten la solución de estos problemas emergentes a nivel nacional. En función de ese comentario que nos das, Osvaldo, vamos a volver un momento hacia el panorama de los acuerdos, ¿no? El día de ayer se habló precisamente de estos 8 o 9 asambleístas, que es lo que te comentaba hace un momento, referente a que iban a ejecutar una votación, alianza, en este caso, con el oficialismo. Horas más tarde, desmienten ese hecho, pero posteriormente el ala oficialista igualmente ratifica ese acuerdo. La pregunta es la siguiente: ¿cómo ves estructuralmente a este sector de la izquierda, en este caso a Pachacutic, referente a la autonomía que tengan estas 8 o 9 personas para sumarse a un acuerdo? ¿Lo pueden hacer voluntariamente o dependen que su líder, en este caso el señor Issa, les diga si pueden hacerlo? ¿Qué es lo que puede pasar acá? Ya, lo que pasa, doctor, es que, a ver, y esto es súper importante y la pregunta es muy interesante para nuestra audiencia. A ver, partamos de un punto. La lógica en el mundo indígena es muy diferente a la que nosotros tenemos. Hay un concepto clave, esencial en el mundo andino, que es la visión comunitaria. Sí, es decir, incluso si lo analizamos objetivamente a nivel digamos, de alternabilidad, si usted se da cuenta, ningún coordinador de Pachacútico de la CONAIE se puede reelegir. Nosotros tenemos a los mismos caciques los últimos 20 años, porque el correísmo hace rato que dejó de ser lo nuevo, ya es parte del pasado, ¿ya? Pero si usted se percata, el movimiento indígena tiene esa característica de alternabilidad. Y en lo personal, yo prefiero a Issa en las urnas, prefiero a Issa en la papeleta, prefiero a Issa en la asamblea, en la presidencia, no sé, que en las calles tirando piedras. Entonces, el mundo indígena tiene esta visión. Recordemos que Pachacutic es el brazo político de la CONAIE, Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Entonces, en esa visión comunitaria, ¿ya?, debería, o por lo menos, y no solo a nivel del mundo indígena, tener, digamos, un espíritu, digamos, orgánico dentro de una estructura, de una organización, porque ellos tienen sus bases. Ahí no es que arman las listas de la madrugada a ver el primo de quién acepta ir de tercer suplente y por chiripazo entró. Ahí tienes bases en provincias, digamos, sobre todo en provincias. No es que es un tipo de Galápagos o alguien de Los Ríos que le jugó el número y entró por Pachacutic. No. Estamos hablando de gente de la Sierra Centro, de la Amazonía, que tienen, digamos, un proceso de militancia, de construcción.
Entonces, esperaría yo que sea una medida en consenso. Ahora, sale Pachacuti, o por lo menos un ale, y lo desmiente, pero lo que usted dice es cierto, al final del camino lo sabremos el día de las votaciones, ¿no? A quién ortigan, a quién no ortigan. Porque Pachacuti, y esto es triste, para mí es triste porque yo creo mucho en la alternabilidad, en los cambios. Para mí era interesante que Pachacuti releve al correísmo en la izquierda. Me parecía lo más interesante. O sea, ojo, más allá de que uno simpatice o no, que haya alternabilidad, que haya más debate de ideas, más visiones de país diferentes. Porque está claro que el mundo mestizo no hemos tenido éxito como país. Ya vemos los resultados. Entonces yo no me cierro, me bloqueo a una visión indígena o andina, siempre y cuando la conversemos, siempre y cuando nos respetemos, entendamos que en el mundo mestizo la propiedad privada es sagrada para nosotros, entendamos nosotros que la visión comunitaria para ellos es importante. Esa es una tarea pendiente que el Ecuador tiene, que la entendió García Moreno en su momento, y creo que por eso lo mataron. Cuando hay idiotas que hablan de que la educación bilingüe era francés y español, no señor, era español y quichua. García Moreno tenía clarísimo que había que integrar a los indígenas al proyecto nacional, y todavía tenemos esa tarea pendiente. Ahora, va a depender muchísimo de qué pasa en las primeras sesiones. Entiendo que el presidente quiere que la mamá le ponga la banda, así se maneja el país. Ya, no sé si la doctora Anabela Lacín, que es una mujer capaz, eso no cambia que es una mujer capaz, ¿no? Se quiera quedar todo el tiempo hasta las 3 de la mañana. Mire mi caso personal, yo se lo digo sin arrogancia, he rechazado unas 20 veces ser candidato a la asamblea, porque en mi caso yo me volvería loco, terminaría chiflado, iría con una metralleta y mataría a todos mis compañeros y me suicido, no aguantaría 8 horas encerrado, y sé que a veces se encierran hasta las 3 de la mañana, ¿se imagina usted en la asamblea encerrado? Dios me libre, yo no soy para eso, pero en todo caso es importante que Pachacuti transparente, porque todas estas preguntas y esto que estamos debatiendo en este foro, si usted se da cuenta, es porque no hay claridad. No sabemos si es o no es. ¿Es merengue o no es merengue? ¿Es o no es? ¿Hay o no hay acuerdo? Un día dicen que sí, Pachacuti ahora dice que no, Pipo de la Gasca va a decir, el ministro de la Gasca dice que sí es. Entonces definitivamente lo sabremos. Pero la diferencia es que, y ojo, no estoy hablando de mafias, sino de un tema comunitario, ellos corren el riesgo que lo ortiguen o lo voten de la comunidad, digamos, en la que viven, en el caso de que no sigan la agenda programática, digamos, que se impone, digamos, dentro de Pachacuti. Sí, listo. Osvaldo, queremos agradecerte mucho, interesante. Hay que estar atentos a lo que vaya a pasar en las próximas horas, en los próximos días, especialmente ya para lo que va a ser la instalación de la asamblea, y como tú bien lo dices, habría que esperar el tema de las votaciones, finalmente, qué es lo que vaya a pasar, y esperamos realmente que como país realmente existan los acuerdos necesarios para tener, yo creo que lo que todos queremos que es vivir en tranquilidad y tener paz, que es lo que básicamente se quiere, siempre respetando el orden constitucional y las cosas como se tienen que dar. En todo caso, te queremos comprometer nuevamente poder hacerte otra invitación en otro espacio, siempre con la anticipación como nos has indicado, para que puedas estar nuevamente con nosotros. Muchísimas gracias. No, por favor, ha sido un gusto. Y usted es abogado, pero así tiene que ser una entrevista. O sea, la entrevista tiene que poderse conversar, difundir. Algunos colegas periodistas quieren entrarnos con un bate. O sea, esa creo que es la forma de manejar una entrevista. Así que los felicito, sigan adelante. Y siempre a la orden, y ya le voy a compartir a la coordinadora contactos de otros analistas por si le sirve. Yo creo que es importante la pluralidad y fortalecer este tipo de espacios que sirven para eso justamente. Un gran abrazo a toda su audiencia, siempre a la orden. Claro que un abrazo, sí, muchas gracias. Hasta luego. Qué interesante este tema, ¿no? O Sí, sea, hay que ahí ver. hablamos de varias cosas, en realidad. ¿Quién va a presidir la asamblea? Hay muchos temas por definirse todavía. Falta poco tiempo para definirse. ¿Crees realmente que la doctora Anabela Lacín acepte o quiera estar? Sabes que yo creo que ella es una figura muy importante de ADN, creo que tiene la gente mucha simpatía con ella, pero tal vez veo un poco difícil que ella lo acepte. Precisamente estaba viendo una entrevista, ella tiene la experiencia, lo que demanda realmente, el compromiso que demanda, el tiempo que demanda, y bueno, recordemos también que de pronto hayan situaciones muy especiales, familiares, que de pronto ameriten de ella también un tiempo adicional dentro de su hogar, y no creo que vaya a poder entregar como todo ese espacio a la asamblea. Creo que hará un excelente papel, no necesariamente como presidenta. Claro, igual el rol de quien preside la asamblea es clave, ¿no? Es clave por la propia comisión de fiscalización, por el trámite, por muchas cosas. Realmente es importante la figura de quien llegue, quien llegue a presidir en este caso la Asamblea Nacional. Bueno, vamos a ir un corte y estamos nuevamente con ustedes en breve. Johnny, antes manda el